Las mujeres del siglo XXI somos las mujeres de la generación de la igualdad. Hoy gozamos de derechos sociales y políticos gracias a las conquistas históricas de nuestras antecesoras y podemos decidir sobre nuestro proyecto de vida y nuestro cuerpo, cosa que nuestras abuelas jamás imaginaron, por lo menos en el mundo occidental. Sin embargo, en una Colombia tan diversa, aún hay tareas por hacer, especialmente en la zona rural, donde la mujer campesina está sometida al autoritarismo del hombre y a la dependencia económica. Allí cumplen una labor fundamental las organizaciones sociales para ese empoderamiento. Por otro lado, creo que hemos ido rompiendo con ese paradigma de machismo sobre el cual se construyó la familia en Colombia y le otorgó al hombre el imaginario de que su virilidad dependía de ocultar sus emociones y sus sentimientos, y a la mujer la confinó a las labores de la casa y a la crianza de los hijos, a ocultar sus opiniones y no expresar sus sentimientos. Ahí creo que cumple un papel fundamental la escuela. El acceso al conocimiento permite emanciparse, ser consciente de sus derechos y apropiarse de su destino. Pero el mayor reto para mí en la sociedad colombiana es romper el concepto de la mujer como objeto sexual, como propiedad que se ha otorgado el hombre, a pesar de que se reconocen sus derechos sociales y políticos en muchos espacios. Se considera a la mujer un objeto sexual, una propiedad, y eso le ha dado el aval al hombre de violentarla en cualquier espacio y a cualquier edad. A esto han contribuido incluso muchas novelas que presentan a la mujer como un objeto y llevan a la enajenación de la esencia como mujer. Creo que ahí hace falta mucha conciencia social. La tarea está inconclusa. Somos más visibles que hace unos siglos, pero está inconclusa la tarea y debemos seguir trabajando por ella, porque creo que la gran mancha negra de esta pandemia son los altos índices de violencia intrafamiliar que se ha presentado a nivel mundial. La mujer islámica aún está sometida al hombre y ellos sí no pueden decidir que tienen derechos sociales y políticos. Pero creo que avanzamos. Hay un buen indicador de que esta es una generación diferente cuando tenemos ya una alcaldesa elegida popularmente como mujer, donde ya hemos tenido en otros países mujeres presidentes, y creo que vamos por el camino correcto. Esta es una generación diferente, más inclusiva. Gracias. El papel de la mujer hoy es un papel de triunfo, de igualdad, de luz. Somos unos seres privilegiados hechos por Dios en la creación, donde nos dio lo que decían las abuelitas, un sexto sentido. Ese sexto sentido es ver los hechos y los acontecimientos bajo otra mirada, bajo otra percepción, donde nos le da luz a la demás gente. Donde hay una mujer, siempre hay un detalle, hay otra mirada, hay un camino lleno de amor y de igualdad. Sentimos que miramos las cosas bajo la percepción de la maternidad, así no seamos madres, pero siempre es otra mirada, otro camino, otra forma de ver las cosas. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de estar en diferentes ámbitos, y con esa mirada, con ese orden, con esa lógica con que vemos el mundo, hacemos diferencia. Una nueva cita, señoras y señores, con Engomados, personas geniales que hacemos cosas geniales, ustedes, nosotros, todos, porque estamos vivos y sobreviviendo a esta crisis mundial. Vivos y coleando hoy con un tema fundamental, un tema genial, las mujeres, la mujer y su rol y su papel, su importancia, su participación, su grano de arena, su visión, su aporte, todo lo que quiera construir acerca de lo que es la mujer el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida enseguida a Juan Bles Martínez, a Lina Fernández, a Claudia Restrepo, a Oscar Gómez y a Carolyn Colina, que nos acompañan el día de hoy. Somos tres y tres, tres hombres, tres mujeres, hablando de la mujer y su papel. Antes que nada, agradecer a todos ustedes que estén con nosotros y fundamentalmente vamos a plantear la primera pregunta del día de hoy para que arranquemos en esta tertulia conversación de Engomados y la mujer y su papel el día de hoy. Chicas, Carolyn, Claudia y Lina, ¿cuál es el papel de la mujer hoy en día luego de un proceso de tener derechos, de luego de un proceso de tener
una cantidad de evoluciones y de trascendencias. Realmente, Carolyn, ¿cuál es el papel de la mujer del día de hoy? Bienvenida a Engomados. Gracias. La mujer de hoy, sí, hemos avanzado muchísimo. Tenemos participación en votos y muchas cosas. Pero a nivel de nuestra sexualidad, siento que sí hemos avanzado, pero todavía nos falta muchísimo. La mujer actual no es la misma de cuando mi abuela, que era una mujer dedicada a su hogar, ya no. La mujer actual decide si quiere ser madre o no. Pero el punto en el que voy es que la mujer actual todavía le falta el autodescubrimiento, el autoplacer. Todavía nos falta conocernos a nosotras mismas. Hemos avanzado en otras cosas, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que es de nosotras mismas. Y sin eso, pues no hay nada. Muy bien, Carolyn, gracias por estar con nosotros. Ya vamos a tener la oportunidad de escuchar a Juan y a Oscar Gómez. Hoy los hombres estamos simplemente aquí para escuchar a las mujeres. Claudia Restrepo, ella es profesional en administración, es escritora y es tarotista. Claudia, bienvenida a este Engomados del día de hoy. Como mujer, cuéntanos cuál es el papel y el rol de la mujer el día de hoy. Ciel, bueno, yo quiero empezar con un cuestionamiento. Yo realmente pienso que las mujeres estamos muy confundidas. En la antigüedad, el rol de la mujer era muy variado, muy amplio, muy respetado. La constitución de pareja fue una estrategia de supervivencia porque las mujeres se quedaban en la cueva con los ancianos y los niños y eran dueñas de la oralidad mientras los hombres iban de casa. Cuando descubrimos la agricultura nos volvimos sedentarios y ahí empezó, digamos, como la lucha por la tierra y la lucha por el dominio. Yo digo que estamos confundidas porque antes las mujeres complementábamos a nuestros hombres. Hoy en día competimos con ellos. Si tú sales, yo salgo, si tú compras, yo compro, si tú bebes, yo bebo. Y las parejas en realidad son tan efímeras que da tristeza. O sea, parece como que la mujer olvidó. En el budismo, pues en Oriente, el hombre representa el movimiento, mientras la mujer representa la sabiduría. Yo no sé dónde está la sabiduría de nosotras en este momento, porque queremos competir con el hombre. Y yo pienso que tenemos diferencias, no solo físicas, como Simone de Beauvoir lo manifestó en su ensayo, que es la base del feminismo, sino psíquicas, como hablamos ahora del tarot, ¿cierto? De por qué había más mujeres tarotistas que hombres. Tenemos facultades distintas. Y pienso que lo bonito es complementarse. Las mujeres debemos complementarnos. Y fuera de eso hay una cosa que yo no entiendo y que quiero que la planteemos, y es la siguiente. Si todos provenimos de un útero, ¿por qué existe violencia contra la mujer? Porque la primera violencia es en la infancia. Y las encargadas de esa violencia somos nosotros. Entonces eso queda grabado en el inconsciente. Como queda grabado en el inconsciente, el hombre, al ser adulto, trata de vengarse de esa violencia que sufrió. Entonces yo pienso que son muchos elementos, no me quiero extender más para darle la palabra a las otras chicas, pero sí pienso que las mujeres estamos confundidas. Nuestro rol es no sabemos si queremos poder, si queremos familia, si queremos lujo, no tenemos ni idea de lo que queremos ser en la vida. Y lo que decía Carolina ahora es fundamental, el autoconocimiento. El autoconocimiento no solo es de lo físico, sino es de lo psíquico y lo emocional. Buenísimo, buenísimo esa postura que hoy nos plantea Claudia. Empezamos con un Engomados bien carnudo, con Carolyn planteando su vida y su visión de mujeres de la sexualidad. Claudia Restrepo como escritora, vieron que tiene unos argumentos supremamente coherentes desde la escritura. Es escritora y es lectora. Para ser escritora hay que ser buena lectora, por supuesto, y desde el tarot, que más adelante vamos a tratar de que nos toque ese tema. Pero tenemos a Lina Fernández. Lina Fernández nos acompaña desde Bogotá, ella es abogada, magíster. Cuando estábamos preparando este programa, muchachos, me decía, Marcel, es que yo no soy especialista en nada de lo que tenga que ver con mujeres. Le dije, no es que estás invitado porque seas especialista, magíster o doctora en algún tema, es porque eres mujer. Te has ganado un puesto, te has ganado una posición en Bogotá. Desde tu rama de ser abogada, manejas el lado izquierdo del cerebro, eres racional. Esa es tu visión y ese es tu papel y tu protagonismo el día de hoy, Lina. Bienvenida a Engomados. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación para todos igual. Pues nada, digamos mi posición, si parte del reconocimiento de la mujer, claramente la mujer desde el ámbito de lo privado siempre ha tenido un reconocimiento de derechos, pero desde lo público no. Como decía Claudia, incluso desde Grecia era tratado como un sujeto, y ni siquiera como un sujeto, sino como medio sujeto, al cual con el paso de los años y con distintas luchas
hemos logrado adquirir una serie de derechos quizás políticos, de derechos civiles. Sin embargo, hoy en día todavía se ven crudos los derechos, por ejemplo, a nivel de la reproductividad, de los derechos reproductivos, los derechos sexuales, sigue estando muy sesgado y encontramos una institucionalidad que incluso no está preparada, creería yo, para abordar estos temas, porque el reconocimiento todavía es muy tardío. Incluso, por ejemplo, hablando incluso de la circunstancia que estamos viviendo ahorita en la pandemia, podemos ver cómo la circunstancia y cómo la violencia en contra del sujeto y la mujer se ha recrudecido. Antes pensábamos las mujeres que nos encontrábamos salvaguardadas en cierta forma al estar en nuestra casa y ahora vemos que ni siquiera la casa es un espacio válido en donde encontramos que se ven nuestros derechos. Por ejemplo, por otro lado, en el tema de la institucionalidad, incluso muchas cifras demuestran que las mujeres son más preparadas en muchos ámbitos que los hombres, que se esfuerzan muchísimo, pero seguimos notando cómo las mujeres no llegan a cargos de alto cilindraje, por llamarlo así, y que incluso las cargas laborales son más amplias para las mujeres y los beneficios económicos son menores. Entonces, por ejemplo, desde la parte de la institucionalidad, vemos como incluso el Estado mismo no está preparado para recibir y para abordar los derechos de las mujeres. Por ejemplo, yo trabajo con el tema de víctimas, he trabajado toda la vida con víctimas del conflicto armado y nosotros hemos evidenciado cómo las mujeres en todos los aspectos de las instancias siempre hemos sido utilizadas como instrumentos de guerra. Hoy en día seguimos siendo un instrumento de guerra desde la sexualidad o incluso para poder determinar territorios en donde las mujeres somos valorados como botines y sigue siendo así en la guerra. Entonces vemos como ni siquiera de las instituciones más pequeñas, que son la familia, podemos tener una valoración real, una efectividad de derechos, y esa circunstancia se ve circunscrita o incluso se extiende a las instituciones mayores, al Estado, en la baja calidad económica, en la baja calidad de sueldos o de trabajos que sean dignos de nuestra condición, y también se ve en la guerra. Creo que es importante también valorar el punto de vista desde la guerra y ver cómo la mujer hoy en día sigue siendo un instrumento de guerra y eso no ha variado en ninguna de las instancias. Súper, aquí tenemos entonces Oscar Gómez, dale. A mí me parece súper interesante y buenas tardes para todas, porque hoy es un día dedicado a la feminidad, ¿cierto? Me parece muy interesante que cada una de las invitadas ha planteado desde su visión y desde su experiencia una postura como muy clara sobre la pregunta que planteó Marcel. La pregunta que me surge a mí en este momento y la observación que me surge a mí en este momento, y creo que todas han ido hilando más o menos en ese sentido, es, creo que vivimos en un mundo y en una sociedad que está construida, al menos al día de hoy, con una lógica muy masculina, ¿cierto? Con lo que decía Marcel, ese lado izquierdo del cerebro, lo que decía Claudia, desde la lógica del sol, de lo que nos permite racionalizar, en fin. La mujer, siento, y es una observación muy personal, ha tenido que abrirse paso en una sociedad que es muy construida desde lo masculino, ¿cierto? Una de las particularidades, un ejemplo es conducir un automóvil, ¿sí? Que cualquiera que haga conducir, una mujer es perfectamente capaz de conducir. De hecho, lo hacen muy bien, pero la idea que existe es que la mujer es menos hábil en ese sentido. Yo digo, pero es que es un objeto, es un aparato construido desde lo masculino, es un aparato diseñado por hombres y la mujer ha tenido que entender cómo conducir y cómo operar un aparato diseñado por hombres. Esto por poner una metáfora de lo que es la sociedad en general. La mujer ha tenido que jugar las reglas que han venido siendo escritas y se han ido desarrollando desde la sociedad construida desde lo masculino y como decía en un momento Claudia, se ha tenido que plantear, bueno, ¿y nosotros qué es lo que estamos haciendo en este momento? Si realmente estamos siendo más mujeres o estamos entendiendo cómo conducir ese aparato que está construido desde la lógica masculina. Entonces, creo que para las tres o en general para lanzar la inquietud es, la mujer, ¿no les parece que de alguna forma sí se ha visto un poco abocada a manejarse en una sociedad que es muy masculina y que a veces ha perdido un poco esa identidad de qué es lo que debe ser, qué significa realmente ser mujer en un momento en donde todo ha sido construido desde una lógica muy diferente a la lógica femenina? Ok, yo considero que eso viene de nuestras creencias. Lo llevamos
a la religión, ¿qué se nos dice en la religión? Que el hombre es la cabeza y la mujer está como por debajo. Entonces, ¿qué hace la mujer? Depende cómo lo razone, va a decir, entonces yo tengo que competir. Pero era lo que decía Claudia, la mujer actual quiere competir, ser mejor que el hombre. Y somos tan diferentes que es imposible igualarnos a un hombre. No podemos decir queremos igualdad de género cuando no existe una igualdad. Tal vez una ecuanimidad, diría yo. Pero igualdad no. Los hombres tienen mucha más fuerza que una mujer. Es como que si tú me dijeras, bueno, vamos a cargar los dos. Sí, 3 sacos de cemento en el hombro. Yo no voy a poder con los 3 sacos. O sea, ahí no hay una igualdad. Yo puedo con uno. Ya, exactamente. Entonces, allí no podemos decir una igualdad de género, es absurdo. Entonces, hay algunas mujeres feministas muy extremistas que quieren igualdad y ser mejor que un hombre, cuando no. Tenemos que respetarnos y, como dijo Claudia, complementarnos como pareja, o como hombre y como mujer, complementarnos y hacer el camino llevadero, no competir, porque es absurdo la competencia. Bueno, yo opino desde el panorama de los derechos humanos, opino que en cierta forma el hecho de los reconocimientos civiles y políticos de los derechos de las mujeres en un rango en donde se habla de una igualdad, ha hecho incluso que hablar de igualdad entre géneros genere una desigualdad, porque la mujer, como dices tú, entra a sopesarse en un mismo nivel y eso ha generado que se cree una desigualdad al no reconocer las diferencias de cada una. Entonces sí siento que las luchas, en cierta forma, a veces siento que las luchas feministas, retomando lo que tú dices, Carlin, sí hacen que la mujer efectivamente se vea abocada a una desigualdad, pero por esa misma lucha de buscar la igualdad. Correcto. Entonces sí hay que buscar la complementariedad de diferentes ángulos y ver cómo cada uno de los sujetos es un sujeto aportante y que construye tanto económicamente como políticamente, como las mujeres siendo el bastión de la parte emocional incluso de las familias y de crecimiento psicológico de las familias. Creo que eso también se deja de lado y es importante también retomar ese punto de vista, ese bastión. Yo pienso una cosa, bueno, ahora que hablábamos del tarot, mi primera tirada, yo creo que aquí estamos un poquito confundidos todos, y es que existe el femenino interior y el masculino interior, en todos, en el hombre y en la mujer. Y nos estamos polarizando, y esa polarización nos ha llevado a la confusión, ¿cierto? Mi primera tirada del mazo es parta el mazo en 2, díganme cuál es su lado femenino y cuál es su lado masculino, de acuerdo al volumen o el peso de cada parte. Yo sé que es más fuerte, si es una mujer más yin o es más yang, y de acuerdo a la carta, pues qué proceso está viviendo, ¿cierto? Entonces es reconocer que nosotros, yo les voy a hacer una pregunta muy básica, pero yo la resolví de manera, nosotros estamos llenos de paradigmas. Cuando a ustedes les preguntan qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿ustedes qué responden? El Espíritu Santo. Nunca lo respondí. ¿Saben qué respondo yo? Yo digo, ¿y dónde está el gallo? Sin gallo no hay gallina ni huevo. O sea, es simplemente una cuestión de cuestionar exactamente, o sea, los paradigmas que nos han metido y que hemos ido pasando de una generación a otra sin cuestionarlos. Entonces yo pienso que tenemos que cuestionar todo. Y en este momento, pues, hay tantos doctores como doctoras atendiendo la pandemia. O sea, ambos están arriesgando la vida mano a mano, codo a codo, para ayudar a otros, ¿cierto? Pero de esta pandemia vamos a salir siendo una sociedad diferente. Y yo creo que esa sociedad diferente debe partir de una base de, yo no creo en la igualdad, yo creo en la equidad. Que hombres y mujeres seamos equitativos. Y de esa manera dejamos de competir, es lo que pienso. Juan, ¿tú quieres decir algo? Sí, por supuesto. Bueno, bienvenidos de verdad. Gracias por el tiempo, gracias por estar nuevamente con este nuevo Engomados. Para Carilyn, o sea, mi pregunta es como bastante perspectiva porque no entiendo eso sobre el tema del sex coach. Entonces, que nos expliques para que toda la audiencia escuche, que todos los que estén conectados por este YouTube nos escuchen y que vean qué significa esto del sex coach.
Ok, te explico un poco. O sea, antes de hacer sex coach, que es un acompañamiento en el lado sexual, primero haces coach. O sea, desde la motivación. Lo que pasa es que la sexualidad es tan amplia y tiene tanto que ver nuestra sexualidad con nuestra vida cotidiana, Entonces, básicamente lo que uno hace es darle herramientas y recursos para que la persona tenga un desenvolvimiento en su vida sexual y su vida cotidiana mejore. Porque un ejemplo muy básico, por ejemplo, eres en la sexualidad, eres una persona muy abierta y te gusta experimentar y eres muy osado. Entonces, tienes una propuesta de trabajo y te arriesgas. Entonces dices, bueno, voy a dejar mi trabajo anterior y voy a tomar esto. Pero si en tu vida sexual eres muy retraído, siempre lo cotidiano, la monotonía, te hace una propuesta laboral un tanto osada y dices, no, yo no me voy a arriesgar. Yo me quedo en esta zona de confort porque yo aquí me siento bien. Así no me sienta bien, yo me voy a quedar aquí. Entonces, el coach lo que hace es darte herramientas para que te desenvuelvas y te sientas seguro de ti mismo. Súper, gracias Carolyn. Yo quiero plantearles a todos los que estamos acá, a Juan Bles Martínez, a Oscar Gómez, a Lina Fernández, a Claudia Restrepo y a Carolyn, la siguiente postura, la siguiente pregunta. Estamos en un momento de crisis. Desde marzo esto explotó a nivel global. Colombia no es ajeno al asunto donde grabamos este programa y nos acompañan ustedes, nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, por supuesto, gracias a la tecnología. Una de las cosas que está en crisis, mis estimados compañeros Juan Bles y Oscar Gómez, es la masculinidad. El hombre está en crisis, el patriarcado, el sistema, como planteaba Oscar, fue creado básicamente por hombres y casi que para hombres exclusivamente, en donde, a diferencia de la Edad Media, a diferencia de otras épocas, la mujer es un símbolo sexual. Ojo a eso, creo que lo tengamos en cuenta. Pero así como decía Claudia, si las mujeres están confundidas, nosotros estamos perdidos. Pero a la vez, la mujer o la feminidad, porque ahí quiero que entremos a eso, masculino y femenino, hombre y mujer, en qué nos identificamos y en dónde nos movemos. A la vez, la mujer, al estar, digamos, en una posición de otro lugar, de otro espacio, se encargó de otros escenarios, se encargó de lo privado, como decía Lina, se encargó de la familia, se encargó de educar a los hombres, que fueron los que siguieron manteniendo la sociedad tal y como estaban, ojo a eso, pero a la vez la mujer también fue víctima y victimaria de su propia decisión. Al tratar de salir, como lo planteamos en la introducción del programa, al salir a tener posición, a tener estatus y al querer posiciones públicas, a tener dinero y poder y demás, también sufre de estrés y también sufre de falta de tiempo y también sufre una cantidad de cosas que vienen del sistema masculino patriarcal, que es el que viene imperando hace 2000 años. Hay crisis tanto en el hombre y en la mujer, hay crisis tanto en lo femenino como en lo masculino. La pregunta concreta es, ¿qué impera en Juan Bles? ¿Qué impera en Oscar Gómez? ¿Qué impera en Lina Fernández? ¿Qué impera en Claudia Restrepo? ¿Y qué impera Karen en Colina? ¿Cómo se balancea ese masculino y ese femenino en cada uno de ustedes, mis estimados compañeros? ¿Quién dijo yo? Yo. Juan, no, Claudia, por favor. En mí impera la ternura. Ustedes pensarán que la ternura es quizás una debilidad, pero es una fortaleza. Y yo creo que las mujeres hemos dejado de ser tiernas, hemos dejado de ser dulces, hemos dejado de ser cariñosas. Y no hay nada que enamore más que una relación construida con una base de ternura. Es esa ternura que nos despiertan los bebés, esa ternura nos la deberían despertar nuestros hombres. ¿Dónde está en ellos? Porque tienen la necesidad de protegerse, como si nosotros les fuéramos a hacer daño. Y de hecho se los hemos hecho, ¿cierto? Pero los hombres sienten la necesidad de protegerse del femenino porque nos ven como unas arpías. Y pues esa es mi herramienta. Yo pienso que, y es una herramienta que viene desde la infancia y que me inculcó mi familia, la educación, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es mi respuesta. Genial, genial. Bueno, yo pienso que también, yo pienso que sí, eso de la ternura es sumamente único porque al tú verte tierno, como quien dice por allí, ya la gente te empieza a ver como, o sea, siendo un hombre, la gente te empieza a ver como algo femenino y tienden a decirte, ay, tú eres tierno, ay, pero qué gay, ay, no, pero esta cosa, ay, no, pero lo otro, ¿cómo así que tierno? Y yo pienso que sí, o sea, la ternura es algo que viene realmente del corazón, ¿me entiendes? Es algo que es muy libre, muy sensorial, o sea, tú lo puedes sentir de miles de formas
pero siempre está allí. Yo pienso que también soy muy tierno, realmente. Juan, pero acompañando eso que tú estás diciendo en este momento, y uno lo ve en la cotidianidad, incluso con las mismas amigas de uno y con el mismo entorno, cuando uno ve a un hombre que es demasiado tierno, ya no le gusta tanto. No sé qué pasa con las mujeres que dicen, no, es que él es demasiado tierno, le falta varonilidad, y es tremendo porque de verdad tenemos ese paradigma de que la ternura está asociada a una falta de varonilidad. Entonces, Cierto. eso mismo nosotras las mujeres hemos sido las encargadas de y hacer que esa imagen se vaya robusteciendo con el paso del tiempo. Porque no, o sea, no sé, es un dicho tonto, pero de verdad a uno le gusta como la gente que lo trata mal, como los hombres que no son tan... ¿Y por qué Mm, pasa eso? Básicamente porque existe ese paradigma de que lo tierno no corresponde a lo varonil. Y me parece que ahí es uno de los primeros esquemas que deben romperse. Sin embargo, y ya obedeciendo la pregunta de lo que dice Gabriel, yo sí siento que en mi prima también, más allá de eso, como la necesidad de buscar una protección, de proteger el entorno, pero esa protección no necesariamente se tiene que ver reducida a un esquema femenino o un esquema masculino, porque la protección está dada desde el mismo ser humano. Entonces yo pienso que es un equilibrio entre las dos cosas. Y lo mismo que hablamos hace un rato, o sea, en el momento en que uno entra a hacer que los derechos de uno se vean sopesados con los derechos del hombre, ya es una problemática y hace que cada vez tengamos una sociedad menos equitativa, porque no tendríamos que vernos equilibrados, sino, como decía Claudia en algún momento, debemos estar en una posición de ecuanimidad entre los dos géneros. Entonces, sí, creo que hay que retomar ese tema de la ternura. Me gustó muchísimo ese aporte que hace Claudia, porque de verdad es algo que se deja de lado y no se toma en cuenta. ujú. Bueno, respondiendo a lo de Marcel y con todo lo que ustedes han dicho. Por ejemplo, en mi familia, ¿cómo hemos manejado esta situación? Desde la empatía. O sea, la empatía es ponerte en el lugar del otro. Y en la figura masculina y femenina, pues digamos que aquí en mi casa no existe. Todos colaboramos por igual, incluso los niños. Tengo sobrinos y en estos días mi sobrino me dice, me quiero colocar una uña. Y le dijimos, bueno, ven, y le pegué una uña. Y él estaba con su uña y ninguno le dijo, ay, qué gay. Él solo quería saber qué se siente tener las uñas largas. O sea, sin decirlo, ay, qué gay. No, no pasa nada. O sea, a los niños, o sea, va parte de las creencias. Nos dicen, las niñas son rosadas, los niños son azules. La niña tiene que ser tierna, cariñosa y llorona, y el hombre tiene que ser fuerte y no mostrar sus sentimientos. Si lo muestra es gay. Y si es gay, ¿cuál es el problema? No tiene nada que ver. O sea, somos seres humanos y la idea es mostrar nuestros sentimientos sin ser juzgados. ¿Por qué tenemos que juzgarnos? Tenemos que aceptarnos y desde la empatía entendernos para sobrellevar las situaciones. Bueno, yo creo que me correspondió de último responderlo. Yo, en particular y personalmente, digamos, siempre he tenido, y hablo desde un ámbito muy personal, siempre he tenido conflicto en ponerme el saco del macho, ¿sí? Y con macho quiero apelar a lo que decía hace rato Claudia sobre los paradigmas, ¿cierto? Sobre cómo te vendieron la idea de que debía ser hombre o debía ser mujer. Para mí, digamos, en general, muy lo que decía Carlin, es un asunto que resulta un poco menos claro, ¿sí? Menos contrastado, resulta un poco más transparente. Esto no tiene que ver necesariamente con, vuelvo y te digo, en mi caso personal, con mi preferencia sexual. Yo me considero, creo que uno puede querer y puede amar a un hombre como puede amar a una mujer. A mí me ha correspondido que, curiosamente, he amado a mujeres siempre, pero en cualquier momento podría enamorarme de un hombre y ya, es cierto, si ese hombre resulta ser la persona más maravillosa del mundo, pues, pero esto para no dividir entre homosexuales y heterosexuales, ¿cierto? Para tratar precisamente de dividir, digamos, de borrar un poco esas líneas divisorias que hay. No sé si es la palabra correcta decir que tengo el femenino más, digamos, más presente, pero efectivamente sí me ha costado un poco el asunto, lo que decía hace ratico Lina, la relación que el hombre y la mujer a veces han tenido y en nuestra cultura que es tan patriarcal o tan divisoria de esos roles de género, la mujer
es la protegida y el hombre es el protector, ¿cierto? El hombre es el que tiene que demostrar cierta fuerza. Lina estaba diciendo ahorita, nos gustan los hombres que demuestran como una cierta malvadosidad en medio, porque como que sentimos que son fuertes, intuitivamente sentimos que nos pueden proteger de todos los peligros que nos están rodeando, ¿cierto? Y entonces, Sí. para mí personalmente, ha sido una relación mucho más... tú estás ahí, yo estoy aquí. Yo particularmente siempre me he sentido atraído por mujeres que tienen una cierta fuerza interior, ¿cierto? Que tienen una cierta autonomía. A mí eso me parece muy atractivo. Una mujer que tiene un criterio sobre las cosas. Eso, digamos, a veces va en contravía del paradigma del hombre que quiere una mujer trofeo, una mujer adorno, una mujer porcelana, la mujer que tiene al lado para que los demás hombres noten y vean qué tan capaz es de conquistar una mujer bonita. Personalmente me cuesta un poco más eso. Yo creo más en la co-creación, en la construcción conjunta de las cosas. Entonces, en ese sentido, creo que los hombres también tenemos que quitarnos un poco ese saco. Es una cosa que en un futuro vamos a abordar en el programa, y es cuál, a diferencia digamos, de hoy del papel de las mujeres, también cuál es el papel del hombre en esa sociedad, que también nos hemos impuesto. No crean que es que nosotros estamos felices en una sociedad patriarcal porque hace nos pesa un montón todo lo que se supone que debemos ser. Entonces, creo que también es eso, es mirar que hay lo que ustedes han dicho, digamos, recogiendo lo que las tres han hablado, tan claramente es esa parte equitativa, no igual, sino equitativa, donde todos podemos ir construyendo un entorno donde podamos realmente desarrollarnos completamente. Buenísimo, porque estamos llegando, compañeros. Lina, qué pena un segundito para que empecemos a cerrar el programa. Ya vamos para 30 minutos, imagínense cómo corre el tiempo. Este programa seguramente necesitará una parte 2, una parte 3, una parte 4, así como Tiburón tuvo 400 partes, esta también debe tener por ahí unas 550. Pero, porque es que lo que yo quiero preguntarles en este último segmento, para que sean claras, y Oscar y Juan también dejen su aporte, por supuesto, y es, el ser mujer y el ser hombre es una etiqueta que tenemos en la sociedad. La sociedad nos pone etiquetas casi que para poder identificarnos de una manera mucho más transparente y fácil, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría, compañeras Claudia, Karen y Lina y Oscar y Juan, si esta sociedad que hemos venido entendiendo ahora, pasado mañana, que no va a ser pasado mañana, pero cuando salgamos y volvamos, ya encontremos que las instituciones desaparecieron, que este representante no aparece, que la democracia está en crisis, etcétera, etcétera, que hay que replantearnos la sociedad y que esas etiquetas de hombres y mujeres no son tan claras. Y aparte de eso, si adentro de nosotros hay un revolcón intenso, y eso, el masculino y femenino, y esos roles que hemos venido desempeñando ya no nos gustan tanto, ya no nos satisfacen. ¿Qué pasaría cuando tengamos que juntar lo que pasó y lo nuevo que tiene que venir juntando el masculino y femenino? Es un hipotético, pero lo que quiero decir con la pregunta concreta es, en definitiva, en esta cuarentena, en esta pandemia, en esta crisis y en esta sociedad que se está transformando de la manera que se está transformando, ¿cuál va a ser el aporte de la mujer y el femenino en esta nueva sociedad? Y empezamos con ¿quién? Bueno, yo considero que seríamos personas totalmente felices. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una etiqueta de qué está bien y qué está mal, y si lo que me gusta a la sociedad no le gusta, pues ya eso no existiría. Seríamos personas totalmente felices y cada quien se va a poder desenvolver en el área que le gusta, sin tener que competir con nadie ni encajar con nadie. Simplemente feliz, algo tan simple. Bacanísimo. Por supuesto. Bueno, yo pienso que en estos momentos de lo que ha sucedido actualmente, esto de la cuarentena, de la pandemia, yo pienso que a todos los seres humanos nos ha tratado de como recapacitar y de enseñar mucho más de que debemos de ser mucho más condescendientes con esa otra persona que tenemos al lado. O sea, hay que ser mucho más humano y hay que tratar de conllevar mucho más a la co-creación, que sea algo juntos. Porque obviamente la situación nos ha traído a que debemos actualizar todo tipo de cosas, que incluso muchas cosas que ya actualmente no utilizábamos, volvimos a resucitar todo como para volver a renacer con eso.
incluso desde la familia. Muchas familias que ya antes, incluso el tío no se hablaba con el otro, la mamá no le hablaba al abuelo, el abuelo no le hablaba al sobrino, al otro. Y incluso hoy en día, pues ya todos están mucho más unidos y se ha creado como un poco más de conciencia en esto. ¿Me entiendes? Yo pienso que hay que seguir en ese camino, crear mucha más conciencia. Bueno, yo también voy en la línea con Juan y creo que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que tener una serie de valores y de principios que se han dejado de lado en la sociedad. O sea, podemos observar que incluso la parte tecnológica, esto que en este momento nos está uniendo, también en cierta forma nos está desuniendo como individuos, como raza, incluso como sociedad, porque las personas están abocadas todo el tiempo a la tecnología y en realidad hemos dejado de lado los valores de la familia, de la unión, como decía Carlos, de la empatía incluso. Entonces siento que el papel de la mujer en este momento también va, como siempre, en pro a edificar nuevos valores que sean más gruesos, que tengan más consistencia y que incluso vayan de la mano para pensar un mundo mejor, incluso desde el ámbito de la ecología, que vemos en este momento tan atropellada. Yo siento que los valores deben estar ahorita y que la mujer tiene la fuerza para crear esos valores y para poderlos elevar y hacer que, no creo que la sociedad en la que vayamos a entrar es mejor porque en realidad no creo que el ser humano vaya a hacer muchos cambios, pero sí siento que al menos vamos a tener cosas más claras de qué es lo que no tendríamos que hacer para ir, pues qué pena la palabra, pero pues de culo para el estanco como vamos en este momento en todo el nivel mundial, tanto económicamente, políticamente, económicamente. Bueno, yo me uno a Lina en el tema de la ecología. Yo pienso que ya el hombre y la mujer no son importantes. La pandemia no discrimina sexo, edad, pues, o sea, sí, edad sí, porque es diseñada para acabar con el adulto mayor. Lo que lo cuestiona uno acerca de si el virus fue incubado en un laboratorio o realmente fue una sopa en Wuhan. Yo pienso que nosotros tenemos que salir. O sea, lo que el planeta ha respirado sin nosotros ha sido espectacular. El gran virus del planeta somos nosotros mismos. Entonces, pensar en hombre y mujer, yo creo que no tenemos tiempo para eso. Hay que acabar con el plástico, hay que acabar con el petróleo, hay que acabar con un montón de cosas y estructuras que no, que dan dinero, sí, pero el dinero no es el progreso. Y se confunde dinero con progreso y eso es una cosa gravísima. Yo pienso que ya los jeques árabes y toda esa gente que vivía del petróleo, pues le va a tocar vivir de otra cosa y tenemos que ser capaces. Existen autos solares, existen paneles solares, existen un montón de cosas, energía eólica. ¿Por qué carajos no la utilizamos? Porque no es rentable. Entonces el tema de la rentabilidad, como yo también estudié administración, yo pienso que viene a jugar un papel importante y hay tantos administradores como administradoras y la máxima del mercadeo es crearle necesidades al cliente. Eso nos ha vuelto consumistas, nos ha vuelto insensatos, nos ha vuelto terriblemente, o sea, y la máxima del control es que no se puede controlar lo que no ha sido planeado. Por eso no podemos controlar la pandemia, tenemos que dejar que transcurra. Y yo pienso que Marcel en su astrología nos puede decir más o menos hasta cuándo. Yo me atrevo a decir que esto se puede ir hasta finales del año entrante y no me daría miedo. Esto es largo y es merecido. O sea, es como un castigo de los dioses, porque creo en los dioses, no en un solo Dios. Y tenemos que afrontarlo con entereza y con solidaridad. Bueno, otra vez me correspondió al final. Para no estresar mucho al mono, yo no me alargo. Igual, yo creo que yo retomo lo que nuestras invitadas nos han aportado, que me parece increíble y además aprovecho para darles gracias y a los muchachos por haber gestionado que ustedes hubieran estado aquí. De verdad, me dejan gratamente sorprendido, me parece muy rico, muy aportantes, personas con absoluto criterio y que a pesar de que tienen formaciones y haceres muy diferentes, coinciden en lo esencial. Yo creo también, me uno a Claudia en el sentido de que en este momento lo más lindo que nos enseña es que esos roles son casi que irrelevantes, ¿cierto? Nos ha enseñado un poco toda esta situación a que esas diferencias que nos estábamos inventando un poco resultan menos trascendentes y menos importantes de lo que nos imaginábamos. Ahora,
En cuanto a las causas o las consecuencias, en fin, hay sucesos particulares de la historia que detonan procesos y cambios. Creo que esto es algo que es muy difícil de pronosticar, ¿sí? Creo que es un momento que todos hemos vivido y del que creo que cada uno ha tratado de sacar la mejor parte desde lo personal. Empezamos con lo que ustedes ya habían retomado, como que el aprendizaje muy personal que se ha hecho. Pero, ¿qué va a llevar esto después? Yo siento que es una cosa que es muy difícil de prever, pero creo que ojalá sí genere un cambio. Lo que decía hace ratico Lina, es efectivamente no creo que esto al día de mañana, o como decía Claudia, en el 2023 que haya, digamos, pasado el problema coyuntural que estamos pasando, renazcamos de un día para otro como una raza con una conciencia superior. Es muy difícil, creo que son procesos que se toman un tiempo, pero que efectivamente están ocurriendo. El por qué está ocurriendo tiene cualquier cantidad de opiniones y de visiones, pero sí creo que es una de esas cosas que efectivamente pueden detonar un cambio en el futuro, un cambio más profundo en el futuro. Esperaría, como dice Claudia, que entendamos el valor, por ejemplo, de la tierra, el valor de la ecología, el valor del dinero, el valor de la felicidad. Es decir, ojalá. Muy bien. Creo que es una duda que queda planteada, pero que efectivamente es algo que creo que va a generar un cambio a mediano o largo plazo, no el año entrante ni el que sigue. Perfecto, estamos a 39 minutos, ya vamos a terminar, es hora de que terminemos nuestro capítulo el día de hoy de Engomados. A Carolyn Colina, gracias, a Claudia Restrepo, gracias, por supuesto a Lina Fernández, gracias, a Juan Bles Martínez, gracias, y a Oscar Gómez, gracias. Se dieron cuenta que este programa es corto, aparecieron acá los nombres y las redes sociales de estas mujeres maravillosas. Claudia trabaja con el tarot, es una gran mujer. Carolyn trabaja desde Bogotá a través del sexo y el coach y llevar esto a mejor plenitud. Y Lina Fernández es una mujer pública, pero supremamente independiente. A ustedes gracias, daros like, y si hay un tema de estos que tocamos aquí, el tarot, la sexualidad, el tema de los derechos humanos con Lina, Juan Bles Martínez con el mundo musical, Oscar Gómez desde el punto de la duda y algo más, pues escríbenos y volveremos a hacer un programa para ustedes que profundice mucho más. Así que gracias muchachas, gracias muchachos, gracias mujeres. Gracias Esto fue nuestro Engomados Muchas del día de gracias. hoy. Y chao, Gracias a chao. ustedes. Gracias, Hasta Lina. Hasta luego, feliz Gracias. tarde. Gracias, Carolyn, Claudia, Marcel. Gracias por todo, feliz tarde. Feliz tarde, se cuidan. Gracias.